entonces, ¿cierto? Un poquito de moluscos. Así la próxima clase podemos seguir adelantando y puede que partamos también con arqueólogos. Porque estaba viendo ahí un correo de la coordinadora y me dice que la semana del 18 vendría la segunda cátedra. La verdad es que estamos lejanos de eso. 18 de mayo. Imposible. Imposible, ¿cierto? Eso sería en 2 semanas más. Además, así que lo más probable es que nosotros vamos a estar teniendo la segunda cátedra la primera o la segunda semana de junio, ¿ya? Porque por lo menos nos faltan 3 semanas para terminar de ver toda la materia que necesitamos, ¿ya? Bien, moluscos. Bueno, yo sé que ustedes han bajado algunas presentaciones del aula y puede que hayan algunas diferencias con respecto a mis presentaciones. Sí, hartas. Sí, bueno, yo este dato, ¿cierto?, está sacado de Hickman, ya del año 2013, y dice 100.000 incluso, 100.000 especies vivas. ¿Ya? Yo sé que estuve revisando ese que está en el aula, dice 50.000. De todas maneras, digamos, es un dato poco relevante, como yo siempre les he dicho, nunca voy a preguntar eso. Lo que sí es importante es que los moluscos son el segundo grupo animal con mayor éxito. Después de los insuperables artrópodos, ¿ya? Porque sean 90.000 o 100.000 especies, o ya, seamos generosos, 200.000. Los otros son 1.200.000 especies, ¿ya? Por lo tanto, hay una gran diferencia. ¿La autoridad puede decir 700? ¿El artrópodo? No, eso es absolutamente raro. Es absolutamente raro. Yo creo que son datos muy antiguos. ¿Ya? De hecho, yo diría que mi número, el 1.200.000, ya se quedó chico. Ya deben haber descritas muchas más especies. ¿Ya? Bueno, tenemos cierto que los moluscos de todas maneras son un grupo bastante exitoso y los vamos a encontrar asociados con distintos ambientes. La gran mayoría y la mayor diversidad de moluscos los vamos a encontrar en ambientes acuáticos, y dentro de los ambientes acuáticos, ambientes marinos. Es ahí donde encontramos el mayor número de especies distintas, pero también vamos a encontrar algunos en agua dulce y tenemos algunos poquitos que habitan en ambientes terrestres. La verdad es que por las características, ¿cierto?, morfológicas que tienen, le es bastante complicado colonizar un ambiente terrestre, porque justamente su cuerpo es muy húmedo. Por lo tanto, ¿cierto?, están demasiado expuestos a lo que es la deshidratación. Y por lo mismo, todo lo que son moluscos terrestres, los caracoles de tierra, son de hábitos nocturnos. ¿Ya? Podemos ver un caracol en el día, pero claramente no es el momento en que ellos salen, ¿cierto?, a alimentarse o a parearse. ¿Ya? Muchos de ellos son de tamaños bastante pequeños, pero la verdad es que podemos encontrar algunos moluscos bastante grandes. Dentro de los datos curiosos, de los almanaques, ¿cierto?, que se mencionan por ahí, hay, por ejemplo, algunas ostras que se encontraron que tenían 1 metro de diámetro, ¿ya? Lo cual es bastante grande. Y tal vez dentro de los moluscos más grandes encontramos estos calamares gigantes que pueden medir 18 metros. Otra vez vi que se había encontrado uno de 23 metros también, ¿ya? Pero obviamente los calamares, ustedes ya los vieron hoy día en el laboratorio. Tenemos que considerar que la longitud es desde el tope del manto de la capucha hasta donde llegan, ¿cierto?, los tentáculos, esos flaquitos largos, ¿cierto?, que eran bastante largos, pero de todas maneras sigue siendo un tamaño bastante considerable. A lo mejor de por ahí relacionan a este tipo de animales
con un monstruo mitológico que destruía, ¿cierto?, estas embarcaciones nórdicas, el Kraken. ¿Ya? No, no el Kraken, ¿ya? El Kraken. Bien, vamos a tener que los moluscos, por una parte los podemos encontrar relacionados, ¿cierto?, con problemas de salud pública, porque nosotros vimos que muchos de estos moluscos, los bivalvos, son animales filtradores que ingresan partículas y pequeñas algas que están en el agua. Y dijimos que dentro de estas algas habían protistas que constituían la marea roja. Y estos bivalvos justamente incorporan estos protistas y se contaminan con una toxina que ellos tienen. Nosotros al consumir, ¿cierto?, estos moluscos con marea roja, se pueden presentar distintos síntomas, pero fundamentalmente ataca el sistema nervioso, ¿ya? Y lo más grave y que pudiera llegar a ser mortal es que esas toxinas que presentan provoque parálisis diafragmática, ¿ya? Ahora, bueno, y por eso obviamente que recomiendan todo el consumo de este tipo de animales cocidos, un pequeño hervor que se les da. Dijimos que también habían algunos de ellos, algunos moluscos, que eran hospederos intermedios de algunos parásitos. Sin ir más lejos, estamos refiriendo, ¿cierto?, al pirigüín de la oveja, a la fasciola hepática, que utilizaba estos caracoles de agua dulce como hospederos intermedios. En nuestro país, Limnea aviatrix, ¿ya? En otros países puede ser otra especie, pero también de caracoles. ¿Ya? Pero también los moluscos han sido bastante explotados para consumo y también obviamente con fines económicos, la explotación, ¿cierto?, y el cultivo controlado de algunos moluscos. Por ejemplo, la helicicultura. La helicicultura viene en el fondo de cultivar Helix aspersa, y el Helix aspersa es el caracol de jardín. Yo cuando estaba estudiando el pregrado, tuve que hacer una investigación de algo, ¿cierto?, biológico que tuviera implicancia económica, y con mi grupo de trabajo justamente nos empezamos a investigar la helicicultura. Y la verdad es que hay un mercado bastante fuerte para la crianza de caracoles. Por una parte, estos caracoles se pueden utilizar con fines cosméticos. Seguramente, sobre todo las señoritas, los jóvenes también, ¿por qué no? La baba de caracol, ¿cierto?, la cual tiene propiedades cicatrizantes, fundamentalmente, regenerativas, ¿ya? Y lo otro, que también se utiliza mucho el caracol de jardín, es para consumo, para comerlos, ¿ya? ¿Alguien ha comido caracoles de jardín? Cocidos, no crudos, ¿sí? Cuando niño uno que otro crudito por ahí, ¿ya? Bueno, la verdad es que mi familia hacían una vez al año como la caracolada y comían caracoles. Mi familia es justamente descendiente como españoles y hacían eso y yo no paso. Pero una vez más grande los comí y son ricos. Son ricos. Tienes, bueno, el caracol de mar, ¿cierto?, tiene mucho sabor como al loco, ¿ya? Y estos caracoles de tierra no son muy lindos de ver, porque queda una cuestión como negra, así de chorrascar. Pero con mayo quedan bastante. Con mayo ketchup pasa todo. Bueno, hay toda una agrupación porque hay un país que es un gran importador de caracoles, porque es un gran consumidor de estos animales. Francia. Acá en Chile hay una asociación de helicicultores de Chile, que en el fondo tú como productor, yo como productor, nos juntamos para poder hacer el tonelaje necesario para poder exportar. ¿Ya? Tonelaje.
Y la verdad es que era muy fácil de mantenerlos. Era simplemente tenerlos como en unas rejas de malla ranchel. Los podía alimentar con cualquier tipo de vegetales o incluso con papel de diario. ¿Ya? De ahí también podían obtener celulosa que les servía de alimento. ¿Ya? Era bien simple. Pero ahora ya no es. Bueno, otros cultivos que para nosotros son tal vez más comunes, tenemos la ostricultura. Todo lo que es la venta, ¿cierto?, de ostras, la típica ostra de borde negro, que también se comercializa bastante. También es como un plato caro, ¿ya? La viticultura es lo más común, ¿cierto?, que es todo el cultivo de choritos y fundamentalmente cholgas que se hacen acá en nuestro país. Y la pectinicultura tiene que ver también con todo lo que es el cultivo de los ostiones, que el ostión sí que es caro. ¿Ya? Si una ostra te sale, una ostra 150 pesos, el ostión cada uno te sale 300. ¿Ya? Bastante más caro. ¿Por qué es más caro? Es más difícil de mantener. Debe ser más difícil, obviamente, cultivar. ¿Ya? ¿Dónde encontramos estas? Porque son verdaderas, digamos, granjas acuáticas. De hecho, uno a través del gobierno y de Cernapesca, tú puedes postular, ¿cierto?, a un pedacito de mar para poder, ¿cierto?, desarrollar tus cultivos. La gran mayoría de estos cultivos están concentrados o hacia el norte o hacia el sur de nuestro país. Acá en la zona central, la verdad es que yo desconozco, pero pareciera ser que no hay mucho. ¿Ya? Tenemos que considerar también que hacia la zona sur de nuestro país estamos más cercanos a lo que es la región antártica. Y obviamente la región antártica provienen muchas corrientes desde esa parte cargadas de oxígeno y de muchísimos nutrientes. Acá la verdad es que las costas chilenas, el agua, que es turbia, oscura, ¿cierto?, tiene muchísimo oxígeno y muchísimos nutrientes. Acá hay una abundancia y una diversidad de organismos bastante grande. Por eso los buques factorías japoneses no están allá en el trópico, ¿cierto?, dejando la escoba ecológicamente en estos ecosistemas acuáticos, sino que están aquí, afuerita, ¿cierto?, a las afueritas de estas villas marítimas de uso exclusivo de Chile. Ahí, al ladito, están los buques factorías, ¿cierto?, con sus redes terrestres. El próximo año sale ya definitivamente la nueva ley de pesca, donde se restringe la cantidad de kilos o de peces que pueden sacar, digamos, los pescadores artesanales. Entonces ahí uno se da cuenta de esta desigualdad que existe. En el fondo, ¿cierto?, ¿qué tanto puede sacar un pescador artesanal, una agrupación, una caleta de pescadores, en comparación a un buque factoría? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que el recurso está más escaso por los pescadores artesanales? No. ¿Ya? Pero ahí uno se da cuenta que en el fondo aquí se favorece al grande y no al pequeño. ¿Ya? Bueno. Yo tenía una amiga que ella es de Chiloé y ella cultiva cholgas. Y le va bastante bien. Bien, otras características generales. Son organismos de simetría bilateral. A veces como que cuesta, sobre todo en el caso de un bivalvo, como que uno tiende a partir, ¿cierto? Como que uno no encuentra el plano de simetría, pero como lo vimos en el laboratorio, si esta era, por ejemplo, una mancha, el plano de simetría no era así, sino que yo tenía que colocarlo, ¿cierto? Acá está la unión de las valvas, era así el plano de simetría bilateral, ¿ya? Y justamente el lugar donde se unían las valvas era la parte dorsal del organismo, ¿ya? Esta es una generalidad,
la verdad es que hasta este minuto solamente hemos visto organismos protoestomados, donde lo primero que se origina es la boca, y esta condición la vamos a mantener hasta que lleguemos a los equinodermos. Cuando lleguemos a los equinodermos, ahí los vamos a cambiar a deuteros. Lo que sí, a diferencia de los grupos que habíamos visto, desde ahora sí vamos a hablar de que son organismos celulosos. Acá hay una cavidad interna, y esa cavidad está absolutamente aislada de los órganos. Aunque, y es una condición general de los organismos celomados, esa cavidad interna es bastante pequeña. Muchas veces la encontramos asociada, en este caso, con un espacio que hay alrededor del corazón, ¿ya? Y un pequeño espacio que rodea las gónadas. En otros organismos un poquito más complejos, simplemente a nivel de gónadas. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, este espacio a nivel del sistema circulatorio va a jugar un rol muy importante. ¿Ya? Bueno, en latín realmente este grupo se llama mollusca, ¿ya? Molusca, y mollis, esa raíz latina, significa blando. Y esa es obviamente una de las características del grupo, que tienen un cuerpo blando. ¿Ya? A lo mejor es la misma raíz latina que utilizamos para mullido. ¿Han escuchado la palabra mullido? Y lo otro que también dijimos que era una de las características propias de este grupo era la presencia, hoy día lo dijimos, en la clase, el laboratorio anterior también lo dijimos, la presencia del manto. Este tejido vivo que rodea por completo o parcialmente al molusco es propio de ellos. Si hay algo por lo que tendríamos que caracterizar a un molusco es por el manto. ¿Ya? No es ni siquiera por las conchas, porque hay otros organismos que pueden presentar conchas, ¿ya? Pero el manto no. El manto es exclusivo de los moluscos. Y dijimos que el manto secretaba sales calizas, sales minerales, y esas sales formaban las conchas, ¿ya? Una concha, dos conchas, dependiendo de cada uno. Y también dijimos que ese manto, en el caso de un bivalvo que tienen sifones, también era el manto el que generaba los sifones, no otra estructura. Vamos a tener la generalidad de los moluscos. Está marcada fundamentalmente por los bivalvos y por los gastrópodos, por todo lo que son choritos, machas, almejas, etc. Y por todo lo que son caracoles, lapas, de ese tipo. ¿Ya? Entre ellos encontramos el mayor número de especies. Y obviamente ellos son animales muy lentos. Se movilizan muy lento, o incluso muchos de ellos son simplemente sésiles. ¿Qué quería decir que fueran sésiles? No se mueven, están adheridos al sustrato. Por ejemplo, una colonia de choritos, ¿cierto? Se fijan a las rocas y ahí quedan forever, como las podemos ver en la playa. ¿Ya? Pero vamos a tener un grupo dentro de los moluscos que van a ser los que van a marcar prácticamente todas las excepciones, y son los cefalópodos. Todos los pulpos, calamares, ellos dentro de los moluscos presentan un desarrollo mucho más avanzado, y ellos son bastante rápidos, son organismos depredadores. Por lo tanto, tenemos que un depredador, para que sea eficiente, ¿cierto?, aunque sea por un breve periodo de tiempo, tiene que moverse más rápido o igual de rápido que su presa. Aunque sea un movimiento explosivo, ¿cierto?, pero tiene que tener esa capacidad de poder moverse rápido. Bien.
de lo que es la disposición morfológica de estos animales, vamos a tener que su cuerpo se divide en tres partes. Aunque hay algunos de estos moluscos que, por ejemplo, distinguir una cabeza es imposible. Pensemos, por ejemplo, en una macha, ¿cierto? En una almeja, en un chorito. Realmente distinguir una cabeza es imposible, no hay. ¿Ya? Para los que sí la tienen, en la cabeza vamos a encontrar todos los órganos sensoriales y también los órganos para alimentarse, la boca. Vamos a ver los órganos sensoriales, los vamos a ver más adelante cuando hablemos de la parte del sistema nervioso. Vamos a tener un pie muscular, que este pie muscular se utiliza fundamentalmente para moverse y lo vamos a encontrar con distintas modificaciones. Por ejemplo, un caracol, un gastrópodo, ¿cierto? El pie muscular es justamente sobre lo que se desliza. En el caso de una macha, la lengua que utiliza para poder enterrarse en la arena corresponde a su pie muscular. Y hoy vimos un calamar cuyo pie muscular está constituido por los brazos y los tentáculos. ¿Ya? Hay algunos, por ejemplo los choritos. Los choritos no se mueven. Por lo tanto, el pie muscular es muy reducido. Por ejemplo, cuando nosotros comemos un chorito, ¿cierto? En el fondo estamos comiendo prácticamente pura masa visceral. No es como una macha que uno ve la lengüita, ¿cierto? Y es como más otro color. No, tiene otro color, ¿cierto? En cambio, lo otro. Y finalmente tenemos una masa visceral que generalmente se encuentra en una posición dorsal. Generalmente también va a estar cubierta por concha para poder protegerla. Y es donde vamos a encontrar fundamentalmente todos los sistemas de órganos. En el fondo, si le tenemos que dar una función, sería fisiológica, una función fisiológica. ¿Cómo se ve esto? Obviamente nuestro mejor representante y más común para nosotros, el caracol. Acá tenemos, ¿cierto?, la cabeza con órganos sensoriales, ya los vamos a ver, ¿cierto? Ocelos, tentáculos, la boca que está por acá abajo, pie muscular, ¿cierto? Obviamente toda la que es la dermis de este pie tiene glándulas secretoras de mucosidad. ¿Ya? Este es un animal terrestre, son tentáculos, ¿ya? Tentáculos que en el fondo son quimioreceptores. ¿Ya? Los tentáculos son los de abajo, ¿no? Claro, son los de abajo. Las antenitas, ¿cierto? Son los sensoriales. Ambos. Lo que pasa es que estos son para luz y esto es para quimio. Es como olfato, por así decirlo. ¿Ya? El manto sería todo. No, en este caso el manto está dentro de esta primera parte de la concha. Aquí está el manto. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver que en el fondo los caracoles de tierra el manto lo utilizan como un pulmón, como una especie de pulmón. Bueno, es bonito si tienen la oportunidad de tomar un caracol, colóquenlo en un vidrio y vean cómo se mueve. Que en el fondo secreta una mucosidad y tiene como unas microondulaciones. Y de esa manera se mueve. Bueno, y la masa visceral que en este caso está protegida por la palpa o palpa.
Si es valva, ¿cómo es? Valva. Valva. No valva. Con U. Ya, ahí tenemos un esquema anatómico general, pues igual vamos a ir viendo partes por partes. Esto ya representa más que nada un gastrópodo acuático, ¿ya? También tiene acá su cabecita, con su cachito, ¿cierto? Su boca. Lo que está marcado en amarillo representa más o menos lo que es el sistema nervioso. Ya lo vamos a ir hablando cada uno en términos generales. Pero es un sistema súper también básico, por así decirlo, ¿cierto? Pero por lo menos está relacionado con órganos sensoriales un poco más complejos que lo que habíamos visto. En el caso de los nematos, el sistema nervioso era simplemente para mover músculos, ¿ya? En este caso, por lo menos, hay más órganos de los sentidos. Tenemos acá un hepatopáncreas, bueno, un estómago, ya vamos a hablar del sistema digestivo, un hepatopáncreas, gónadas, acá está el conducto, ¿ya? Este debería ser corazón, ¿puede ser? Bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Y acá siempre hay un espacio, el espacio que queda entre el manto y el cuerpo. Es un espacio importante, que lo habíamos mencionado, que se llama, ¿cierto?, cavidad del manto o cavidad paleal. Paleal. Que viene. Bueno, tenemos entonces, como habíamos dicho, ¿cierto? El manto es muy importante para este grupo. Es lo que los diferencia y los distingue de otros animales. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Que este manto forma las conchas y los sifones, en el caso de este. Y esto es lo que yo estaba mencionando. En el fondo tenemos, ustedes vieron, no tengo otro color, pero si aquí quedaba el manto, amarillo todo esto, y acá quedaba el cuerpo, entonces quedaba todo este espacio. Y ese espacio es lo que se llama la cavidad del manto o cavidad paleal. Es importante porque en estos animales, por lo menos, bueno, en los que son acuáticos, ¿cierto? En esa cavidad desemboca el ano, ¿ya? Desemboca también el sistema reproductor, también el sistema excretor desemboca en esa cavidad, y es donde también encontramos las branquias. Por lo tanto, es un espacio sumamente importante. En el caso de los caracoles terrestres, el mismo manto se vasculariza, se llena de vasos sanguíneos. Entonces, cuando entra aire a este manto vascularizado, actúa como un saco pulmonar y permite la respiración. En el fondo, ese espacio, esa cavidad del manto, se llena de aire en un caracol terrestre, y eso permite el intercambio gaseoso. Se mueren, ¿por qué? Porque toda la masa visceral está enrollada en la concha. Entonces, si tú se la tiras, lo desgarras por completo. No, pero eso no es. Bueno, ahí está el manto, ¿cierto? Más que nada representando el manto, formando las conchas, en este caso, ¿cierto? Vemos acá también la parte digestiva, da esta vuelta, en verde, y desemboca en este sector. ¿Ya? Las branquias también relacionadas con la cavidad, ¿cierto? Y este debería ser la parte del sistema excretor.
Bueno, lo mismo, ¿cierto? En el fondo es la misma. Ahí está, en el caso de un caracol terrestre, como la masa visceral está enrollada en la misma concha, ¿cierto? Y esto en el fondo representa que esta sería la primera parte, ¿cierto?, de la concha, y ahí está el manto, y ese manto está vascularizado. Nosotros nos podemos dar cuenta en las babosas es mucho más claro. La babosa no es un caracol sin concha, ya es otra especie distinta. Pero tienen este mismo, digamos, orificio respiratorio que se llama el neumostoma. Pero en el caso de los caracoles está justo al borde de la concha. Entonces se abre, por diferencias de presiones ingresa el aire a este manto vascularizado, lo infla y permite intercambio gaseoso. Y después exhala todo ese aire hacia afuera. ¿Ya? Las babosas es mucho más fácil de ver, tal cual, como se ve ahí, de repente uno la ve y se abre un orificio. Eso es así. Ya. Bueno, y con esto vamos a ir terminando, ¿ya? Nos vamos a ir más tranquilos. Hablamos, ¿cierto?, de la concha. La verdad es que podemos tener, bueno, estas conchas las podemos encontrar bajo distintas condiciones. Podemos tener una concha, dos conchas, podemos tener vestigios, como lo que vieron hoy día. ¿Cómo se llama el vestigio de concha que vieron hoy? La pluma, ¿cierto? O simplemente puede estar ausente, como es por ejemplo el caso de un pulpo. Si nosotros hacemos un corte de estas conchas, vamos a encontrar que está constituida de 3 capas. Desde afuera hacia adentro. Tenemos primero el periostraco, es la capa más externa. Nosotros podemos ver, sobre todo en el caso de algunos bivalvos, que la deposición de sales calizas del manto va provocando, ¿cierto?, este crecimiento de las valvas de manera concéntrica. Por lo tanto, podemos observar en el periostraco líneas de crecimiento. ¿Ya? Para el caso de un caracol terrestre, el periostraco es una capa impermeabilizante. Evita, ¿cierto?, la pérdida y la entrada de agua a través de ella. Impermeabilizante. O impermeable, ¿no? Impermeable. Ese es el peri. Del perímetro, ¿cierto?, lo más externo. Peri, epi, son palabras, ¿cierto?, que están referidas a lo más externo, ¿cierto? Después tenemos la capa media, que también le llaman la capa prismática, que es en el fondo el ostraco. Es una capa muy gruesa. ¿Ya? Y finalmente, más allá de eso no mencionamos, finalmente tenemos el hipostraco. El hipostraco es lo que está en contacto directo con el manto. Y también le dicen capa de nácar. De nácar. Nácar. Esa, ¿cierto?, sobre todo en las ostras. Las ostras son muy buenas para generar sales nacaradas. Nosotros vemos siempre el interior de las conchas y se ve como ese tornasol, un espejo. Incluso hay algunos artesanos que sacan esa capa y las venden como aritos. Pero en el fondo lo que están haciendo es sacar el hipostrato. También tenemos que si entre el manto que estaría aquí y el ostraco queda alojado algún objeto extraño, va a empezar a ser cubierto por nácar. Una perla. ¿Ya? Obviamente hay gente que esto ya lo sabe y hace muchos años. ¿Ah? Algunos granitos de arena pueden ser pequeñas piedrecitas, ¿ya? En algunas ocasiones también en las manchas, no sé si los han visto,
pero a veces hay como unos globos nacarados, que uno los rompe y están llenos de arena. En el fondo pasó lo mismo, quedó arena alojada, ¿cierto? El manto sigue secretando nácar y engloba todo eso. ¿Ya? En el caso de las perlas, bueno, hoy en día por ejemplo se habla de perlas cultivadas. Y en el fondo una perla cultivada, ¿cierto? Son personas que saben esto y que artificialmente incorporan algún objeto en estos lugares. ¿Ya? Tampoco es algo que yo lo haga hoy y en 2 o 3 meses voy a tener una perla. Tarda años. ¿Ya? Por eso también el valor, digamos, como joya que tienen las perlas. Bueno, yo creo que les conté, no sé, pero los chinos también sabían de esto y colocaban, tallaban unos pequeños buditas y los colocaban ahí después para tener unas buditas nacaradas. Y ahí está, ¿cierto? Cada una de las capas, si ustedes se fijan, el periostraco es muy pequeña, es eso negro nada más. El ostraco y el hipostraco, ¿cierto?, en contacto con el manto, tejido celular, vivo. Si una concha es débil por fuera, el peristrato no se calcifica. No, yo diría que en el fondo hay una debilidad completa. Incluso puede que sea más importante el ostraco, ¿ya? Porque el ostraco, si tú te fijaste, es la capa más gruesa. Entonces, si hay una calcificación deficiente, ahí es donde vamos a tener los problemas. ¿Ya? Bien. Tenemos que en las valvas, en las conchas, sobre todo en el caso de los bivalvos, habían ciertas marcas. Y estas marcas en el fondo las mencionamos porque tienen valor taxonómico. Para los especialistas, ¿cierto?, que se dedican a clasificar justamente a los moluscos, muchas de las clasificaciones las basan en este tipo de marcas, en estos dibujos que se hacen. ¿Ya? Nosotros habíamos conversado en un minuto que acá había una pequeña como conchita lisa, que yo les dije, ¿cierto?, que era la primera conchita que cuando está en un estado larvario, la larva tiene como un sombrerito de concha, ¿ya? Y para abajo pura larva. Y eso se llama el humbo. Después, por crecimiento, están las líneas de crecimiento que se ven claritas. Humbo. Con H. Sin H. U-M-B-O. Por dentro, dijimos que había una verdadera bisagra, la charnela. ¿Ya? También dijimos que había un ligamento que mantenía unidas estas valvas, que era el ligamento de la charnela. Nosotros trabajamos con almeja. Sí. Bueno, pareció a este, ¿cierto? El ligamento era más largo. ¿Ya? Y también estaban los músculos aductores, los cuales se encargan de cerrar las conchas. Por lo tanto, dijimos que si un bivalvo, un chorito o una marcha, ¿cierto?, está cerrada, está viva, está haciendo fuerza. ¿Ya? En el fondo, imagínense que estos animales son filtradores. Son filtradores, por lo tanto pasan gran parte del día con las valvas abiertas filtrando agüita. Si para ellos tuvieran que gastar energía en mantener abiertas las valvas, gastarían demasiado. Por lo tanto, por la forma de la charnela, cuando ellos se relajan, se abren solas. Y por eso cuando están muertos, se abren. Y quedan absolutamente abiertos. ¿Ya? Cuando se ven amenazados, en ese caso sí, gastan energía, hacen fuerza y ocupan los músculos aductores. Teníamos la línea palial, que indica hasta dónde crece el manto. Siempre en la línea palial, si ustedes se fijan, tiene aquí como un sacadito, y ese es hacia dónde están los sifones.
¿ya? Y el seno paleal, que en el fondo es el lugar donde está contenido el mono. Finalmente, y con esto ahora sí que terminamos. Pero es que para terminar con palma. Para terminar con palma. Univalvas, ¿cierto? Una concha única. Como la gran mayoría de los gastrópodos son así. Bivalvos, ¿cierto? Dos valvas. Valvas con placas, ¿ya? Lo cual uno, por ejemplo, uno ve este animal y no quiere decir que sea un animal segmentado. Las valvas simplemente se forman con plaquitas, pero la disposición del cuerpo no es segmentada. Estos son bien comunes, los chitones, ¿ya? O sea, por ejemplo, como una tortuga es así, ¿sería así una tortuga? La caparazón, por ejemplo. No, lo que pasa es que en el caso de la caparazón de una tortuga, se llaman escudos óseos, ¿ya? Que en el fondo va formando por hueso, va formando todo el caparazón, ¿ya? Recuerda que una tortuga, no sé, todo su esqueleto está pegado en el caparazón, está absolutamente incorporado en el caparazón. Ese típico monito animado que se saca la caparazón y echa agüita y la utiliza de tina y todo eso, ¿cierto? No. ¿Eso qué hace? Que los cabros chicos lo raspen entero la pobre tortuga. Profe, yo había escuchado que el caparazón está hecho de las costillas de la tortuga. Todo. Todo lo que es columna, Costilla, costilla, esternón es parte del caparazón. caparazón. Sí. De hecho, si el camarón está roto, no puedes respirar tampoco. Porque no tiene diafragma. Si te rompe, no respiras. Pierde todo, digamos, como el vacío interno. Bueno, ahí tenemos un especialista cuando lleguemos a reptiles, ¿cierto? Y a otros animales exóticos. Ahí, don Pablo, ¿cierto? Don Pablo. ¿Para dónde va usted? Pero un momento, me faltan los que tienen las valvas reducidas. Como los que vieron hoy día, ¿cierto? Los calamares. Y valvas ausentes. Estas les llaman babosas de mar. Se llaman nudibranquios. Busquen nudibranquios por ahí, imágenes. Y hay unos muy hermosos. ¿Cómo que algún ejemplo de varias placas? El chitón. El ejemplo es el chitón. ¿Ya? Después los vamos a ver relacionados con clases. Y la clase de ellos son los poliplacóforos. Muchas placas, poliplacóforos. ¿Cuándo vamos a poder tener esta clase? Pero ustedes tienen las clases de aula. Pero son las mismas. Son muy parecidas. Había mucha diferencia. No, pero estas imágenes son las mismas.